El ex policía Germán Cáceres afrontará la justicia del Ecuador por el femicidio de María Belén Bernal. Esta tarde llegó en un avión de la policía colombiana después de que fuera expulsado de ese país. Concluyó de manera positiva la negociación para la firma de un acuerdo comercial con China. En los próximos días, Ecuador firmará el pacto comercial. El ministro de Salud reconoce que el Estado no tiene un sistema de inventario para las medicinas. La información del abastecimiento es manual. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, reconoce que la campaña anticipada se desbordó en el país. El Ministerio de Transporte, por su parte, insiste en que retirará carteles de carreteras y puentes estatales. La Superintendencia de Bancos acepta a trámite la impugnación en contra de la designación de Richard Gómez como vocal del IES. La disputa por el puesto continúa. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo. Esta tarde llegó a Ecuador Germán Cáceres, el principal sospechoso del femicidio de su esposa María Belén Bernal, ocurrido en septiembre en la Escuela Superior de Policía en Quito. Arribó al aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, donde también estuvieron autoridades nacionales y la familia de la víctima. Paul Romero cubrió la noticia. Germán Cáceres fue expulsado la tarde de este martes desde Bogotá, Colombia, 3 días después de su detención en el vecino país. El principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, su esposa, pasó a manos de Migración de Colombia en el aeropuerto El Dorado, en donde se realizaron los trámites de ley, se le leyeron sus derechos antes que aborde la aeronave con destino a Quito. El Ministerio del Interior difundió imágenes y fotografías durante el trayecto. Mientras Cáceres, el tercer más buscado a escala nacional por el delito de violencia de género, regresaba esposado y escoltado, decenas de policías de varias unidades de élite llegaron a la sala protocolar del aeropuerto de Tababela, así como el ministro del Interior, entre otras autoridades. También Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, y sus abogados, quienes querían estar presentes en el momento de la entrega de Cáceres. Yo necesito saber la verdad, necesito saber qué es lo que pasó la madrugada del 11 de septiembre y necesito saber que ya no haya más ese espíritu de cuerpo. La aeronave aterrizó a las 16 horas con 46 minutos. Cáceres apareció custodiado con policías colombianos y esposado. Vestía calentador, zapatos deportivos y una jumpa azul. En la pista Migración colombiana le entregó al ex policía del Ecuador a las autoridades del país. Formalizado el protocolo, caminaron juntos por la plataforma. Sus ex compañeros policías le leyeron sus derechos e ingresaron a las oficinas para cumplir con los trámites legales. Una vez formalizada la detención, será trasladado a una cárcel en la ciudad de Guayaquil. Y para actualizar la información, vamos ahora en vivo al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, donde reiteramos esta tarde llegó Germán Cáceres. Paul Romero está ahí y le preguntamos si aún permanece Cáceres en la terminal aérea. Paul, ¿qué nos puedes contar al respecto? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Continúa el trámite correspondiente legal aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, en la capital de la República. Hasta este lugar han llegado las autoridades judiciales y de la Fiscalía también para realizar el trámite correspondiente y de inmediato, según se nos ha informado, será trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. Aquí está una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en donde automáticamente será trasladado para luego del trámite correspondiente pasar hasta la ciudad de Guayaquil. Se nos ha explicado que por motivos de seguridad se ha decidido trasladarle hasta la ciudad de Guayaquil, pese a que el proceso judicial prácticamente se desarrolla en la capital de la República, que se ha tomado todas las precauciones necesarias para precautelar la vida de Germán Cáceres, que es el principal implicado en el femicidio de María Belén Bernal. Nosotros estamos a la expectativa de que se formalice el proceso judicial y salgan hasta la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos. Gracias, Paul, por ese informe desde el aeropuerto de Quito. En cualquier momento
nos volvemos a enlazar contigo para que nos actualices precisamente sobre la llegada de Germán Cáceres al Ecuador. Y continuando con esta información, con su arribo al país, la cadete Jocelyn Sánchez y el teniente Alfonso Camacho esperan que el caso se esclarezca. La instrucción fiscal para los 3 procesados está por terminar y se enfrentarán a la audiencia preparatoria de juicio, como nos informa Jacqueline Rodas. El proceso penal por el femicidio de María Belén Bernal empezó el sábado 17 de septiembre con la detención y formulación de cargos en contra de la cadete Jocelyn Sánchez, a quien entonces se le imputó el delito de desaparición. Tras el hallazgo del cuerpo de Bernal y con Germán Cáceres fuera del país, la fiscalía lo vinculó a la causa en ausencia. Conforme avanzó la investigación, vino el tercer procesado, el teniente Alfonso Camacho, a quien se señala por supuestamente haber escuchado lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía el día de los hechos y no prestar auxilio a la víctima. Ahora la defensa de Sánchez y Camacho espera que la llegada de Cáceres sirva para aclarar el caso. Que la Fiscalía inmediatamente disponga en un impulso la versión del imputado y en su versión él relate lo que efectivamente ocurrió ese día. Ya con su presencia aquí, creo que la Fiscalía puede orientar la investigación hacia quien se presume es el autor material de esta infracción. Nosotros esperamos que el señor Cáceres obviamente colabore con la justicia, la enfrente y declare la verdad. Los 120 días que debe durar la instrucción fiscal ya terminan el próximo domingo 15 de enero. Si Germán Cáceres seguía prófugo, el proceso se habría suspendido para él porque el delito de femicidio no puede juzgarse si no está presente el imputado. Ahora, en los días que restan, se practicarán las últimas diligencias antes que la Fiscalía pida al juez que fije la fecha para la audiencia preparatoria de juicio, en la que informará si se emite dictamen acusatorio para los 3 procesados o solicita que alguno de ellos sea sobreseído. El gobierno analiza la posibilidad de convocar a una nueva consulta popular donde se incluyan temas que quedaron fuera del referéndum que se votará en febrero. Entre los temas que podrían constar se encuentran, por ejemplo, reformas laborales. Así lo dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien también se refirió a la detención de Germán Cáceres, principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal. Para el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, la captura de Germán Cáceres desmonta el discurso de quienes decían que el gobierno permitió la fuga y avalaba la impunidad. Quisieron montar un informe írrito, agraviante, infamante, donde establecían de forma artificiosa responsabilidades políticas alrededor del gobierno y de sus funcionarios. Quisieron tocar también al presidente de la República, pero cuando uno actúa bien, cuando uno actúa con paciencia y con voluntad política, los resultados tarde o temprano, más tarde o más temprano, se terminan dando. Y que habrá protección especial para Cáceres. Insistía en que al gobierno le interesa que se conozca toda la verdad. No creo que él merece un tratamiento especial, pero sí con particular resguardo. Yo creo que lo importante aquí y que le conviene al gobierno y a los 18 millones de ecuatorianos es que él esté lo más protegido posible para que diga todo lo que tiene que decir respecto del asunto Bernal. Indicó que hay un avance considerable en el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron con las organizaciones sociales y que en temas como la focalización de subsidios habrá noticias pronto. Los 60 millones en subsidios que se le retiraron al sector camaronero es solo el inicio. De hecho, el número era 250. Hay otros rubros también de subsidio, pero no quiero adelantar en qué otros aspectos se podrían tomar decisiones, porque eso puede generar alteraciones sobre las cuales yo no soy competente y menos aún alterar al mercado. Pero yo quiero que sepa que nosotros tenemos que buscar la manera de ahorrarle dinero al Estado, para que ese dinero, tal como lo ha hecho el gobierno desde su comienzo, vaya a los sectores sociales que más lo necesitan. El ministro indicó además que el gobierno no descarta la posibilidad de ir hacia un nuevo referéndum, que podría contener como propuesta una profunda reforma laboral. Es una probabilidad. Nosotros nos hemos dado cuenta que es un ejercicio absolutamente válido. Creo que hay temas ahí, por ejemplo, que tienen que ver con la reforma laboral que son fundamentales para el Ecuador. ¿Quién quita y en el transcurso de este año podamos tener no una segunda, sino una tercera? Porque la segunda es la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que irá en unos meses más. Calculamos que septiembre, tal vez un poquito antes, agosto, septiembre, para pronunciarnos sobre el rol de las Fuerzas Armadas fundamental en el combate a la inseguridad. Y ese momento es el que se debería aprovechar para plantear un nuevo referéndum. Podría ser que se plantee un nuevo referéndum. Y que no hay fecha para dar a conocer los nombres de las personas y organizaciones políticas que han sido financiadas por el narcotráfico.
faltan solo detalles. El país lo sabrá en su debido momento, con las investigaciones y sobre todo, sin levantarle falsos a nadie, pero poniendo el dedo en la llaga, porque la verdad, al final del día, es lo más importante en política. ¿Que avance un poco más la campaña? No, que avance un poco más la campaña no. Las investigaciones sí y sobre todo las certezas también. Pero que tampoco pasará mucho tiempo para que se haga pública la información que desde hace semanas viene advirtiendo el gobierno. Ecuador se incorporó hoy como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El órgano está integrado por 15 miembros con derecho a voto y su responsabilidad primordial está enfocada en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Otros países que se unieron hoy son Japón y Suiza. Ecuador estará dentro del Consejo durante 2 años y el representante ecuatoriano ante la ONU, Hernán Pérez Luz, se refirió a la delicada situación actual por la invasión rusa en Ucrania. We cannot be silent in this current situation. No podemos quedarnos callados en esta situación actual. La agresión militar contra Ucrania está conduciendo al mundo hacia su peor crisis humanitaria y económica desde la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad está llamado a encontrar mecanismos para restablecer la paz en este y en todos los demás conflictos. Estamos listos para trabajar junto con todos los miembros del Consejo en todos los esfuerzos por la transparencia, la coherencia y la rendición de cuentas. Se cierran las negociaciones comerciales entre Ecuador y China. Ahora queda pendiente la suscripción del acuerdo con el gigante asiático. Sin embargo, hay otros convenios internacionales en materia de comercio que deberían estar finiquitados en este año. Mientras tanto, la firma del acuerdo con México aún es incierta. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso confirmó la noticia, afirmando que la negociación del Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador ha concluido exitosamente. Dice el primer mandatario, nuestras exportaciones tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo. Nuestras industrias podrán adquirir maquinaria e insumos a menores costos. Ahora este convenio entre ambos países tiene que suscribirse. A la par, Lasso a su llegada de Brasil señaló que en las próximas semanas también estaría listo el acuerdo comercial con Corea del Sur. La próxima semana se va a llevar a cabo la reunión presencial en Seúl. Terminada esa reunión estaremos ya muy cerca del cierre técnico del Tratado de Libre Comercio. Hemos hablado también sobre una eventual visita nuestra a Corea del Sur. Otro de los principales acuerdos comerciales que Ecuador viene negociando desde los últimos años es con México. Sin embargo, a finales de 2022, el presidente de ese país sorprendió con una declaración que ha generado preocupación al gobierno y a los productores ecuatorianos de camarón y banano, principales productos de exportación. Le planteé al presidente que no íbamos a poder incluir el plátano y el camarón para seguir apoyando a los plataneros. Sobre este anuncio, el ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Julio José Prado, se pronunció en su cuenta de Twitter afirmando que durante las últimas semanas existieron avances que hacían prever que México otorgaría acceso a camarón y banano en base a cuotas propuestas por Ecuador. Sin embargo, la exclusión de esos productos se mantiene y por tanto no se han cerrado las negociaciones. Significa entonces que la firma con México para un acuerdo es incierta, razón por la que Ecuador todavía no podrá formar parte del bloque comercial conocido como la Alianza del Pacífico, del que México es miembro, al igual que Chile, Colombia y Perú. El Consejo de Participación Ciudadana deja al vocal Fausto Murillo de forma indefinida como presidente temporal del Consejo de la Judicatura. No hubo acuerdo entre los 4 consejeros de mayoría y devolvieron la 4ª terna. Se espera ahora un pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia. Nos informa Jacqueline Rodas. Los 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia que integraban la terna para presidente del Consejo de la Judicatura se quedaron sin feriado y el domingo 1 de enero el Consejo de Participación Ciudadana los convocó para exponer sus planes de trabajo. Lo hicieron ante una sala vacía. Los consejeros se conectaron vía telemática.
fue en vano. Aunque los 4 consejeros de mayoría resaltaron el perfil y conocimiento de los postulantes, no hubo consenso. Wilman Terán obtuvo 2 votos de los 4 necesarios, al igual que Mercedes Caicedo. Finalmente Luis Rivera logró 3 votos, pero Hernán Ulloa no dio el suyo. Conmigo usted también, presidente, para que cumpla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con sus deberes y atribuciones, su voto será el decisivo. Mi voto en abstención. Se entenderá que la terna y el proceso de designación se ha agotado y por ende se deberá solicitar una nueva terna. De vuelta a la 4ª terna, el vocal Fausto Murillo, quien está encargado de la presidencia de la Judicatura desde hace 11 meses, seguirá ahí de forma indefinida. Incluso podría prorrogarse en sus funciones por más de 2 años si en febrero próximo gana la pregunta de la consulta popular que le quita al Consejo de Participación la facultad de designar autoridades y suspende todos los procesos que estén en marcha. Ante la ola de críticas que ocasionó la actuación del Consejo, Ulloa llamó a rueda de prensa la mañana de este martes. Tenemos que tratar de llegar a un consenso, pero siempre la posibilidad de no llegar a un consenso está latente. Y esto no implica en lo absoluto una afrenta contra la Corte Nacional de Justicia y mucho menos una intención deliberada para mantener prorrogada en sus funciones a una autoridad. En septiembre pasado, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de Participación que seleccione y designe al funcionario de forma ágil, lo que por el momento no se ha cumplido. Bueno, lo que pasa es que desde su perspectiva hay un incumplimiento, desde la mía no. Así que en lo jurídico no tengo temor a que eso exista. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, llamará a sesión del Pleno antes de pronunciarse. Adiós al rey Pelé. Familiares y allegados se despidieron de Pelé tras una ceremonia privada. Sus restos ya fueron llevados al cementerio de la ciudad de Santos, en Brasil. Nos conectamos con Dan Sister de nuestra cadena aliada Bandeirantes, quien nos cuenta lo que ocurrió en las últimas horas. Adelante, Dan. Saludos desde el Museo Rey Pelé en Santos. Fue una despedida a la altura de un rey. Tras 24 horas de velatorio, el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento fue trasladado por las calles de la ciudad a través de un cortejo fúnebre que reunió una multitud. Un momento de mucha conmoción, especialmente cuando el cajón pasó al frente de la madre de Pelé, doña Celeste, que tiene 100 años de edad. Ella no apareció para el público, pero su hija, con quien vive, María Lucia, sí. Su hija María Lucia le agradeció a la gente por el cariño, hizo oraciones y fue realmente un momento emocionante. Después, los restos de Edson Arantes do Nascimento fueron sepultados en el cementerio vertical más alto del mundo. Una ceremonia cerrada para amigos más cercanos y la familia. El mausoleo de Pelé está parte previo principal del cementerio y seguramente será un punto turístico de la ciudad de Santos. Gracias, Pelé, el primer y único rey del fútbol. Desde Santos, Brasil, Dan Sister para Ecuavisa. Gracias, Dan, por ese informe sobre todo lo ocurrido tras el fallecimiento y el sepelio del astro del fútbol, Pelé. Vamos a una primera pausa aquí en Televistazo, pero más adelante les contaremos que no existe un sistema de inventario para el registro de medicinas que ingresan a hospitales del Ministerio de Salud. Les contaremos qué dijo el ministro José Ruales al respecto. Y también arrancó el pago del impuesto predial en el país. Ciudadanos ya acudieron a cumplir con este proceso. Seguimos informando. En la red de salud pública no existe un sistema de inventario para poder registrar las medicinas que ingresan a los hospitales, según lo reconoció el titular de esa cartera de Estado, José Ruales. Además, reconoció que toda esa información aún se la ingresa de forma manual y por ello puede ser manipulada. Veamos el informe que nos ha preparado William Young.
Aunque suene increíble, así es. El Ministerio de Salud no tiene un sistema de inventario para registrar los medicamentos que entregan a los hospitales. Entonces, ¿cómo lo hacen? Todo lo llenan a mano. Y eso es un problema muy serio, según José Ruales, titular de esta cartera de Estado, porque deja la puerta abierta a la corrupción. No tenemos, el Ministerio de Salud no tiene un sistema de inventarios y por lo tanto la información que se recibe del abastecimiento de medicamentos es manual. Actualmente esa información es evidentemente manipulable y creo que ha sido una de las causas de la corrupción en el pasado. Identificar los problemas reales. Uno de ellos es la falta de este sistema que no ha existido en 50 años del Ministerio de Salud. Tras una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, en Guayaquil, el ministro Ruales adelantó que trabajan en un sistema actualizado y que van por fases. Este primer modelo va a estar funcionando en el mes de marzo. En este momento ya está instalado en la zona 8 y en la zona 5, en los centros de salud y hospitales básicos, y este mes de enero completamos a nivel de hospitales y bodegas. Para ello estamos siguiendo una segunda fase que va a tener ya un sistema automatizado, con lectura de barras, con pistolas, de tal manera de tener en tiempo real lo que está ocurriendo. Lo dijo en el marco de una reunión con directores de hospitales públicos. Allí el jefe de Estado advirtió que los va a monitorear de cerca, porque tiene sus dudas. Pero la mejor medición va a ser la visita sorpresiva del presidente de la República. Me voy a dedicar a recorrer todos los hospitales y todos los centros de salud, pero no les voy a decir el día que voy a ir. Al final de la cita, el presidente Lasso indicó que este año se construirán 5 nuevos hospitales, entre ellos el de Pedernales, y que el Seguro Social además tiene otro plan con una inversión de $350 millones para este 2023. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas aseguró esta tarde que nuevamente retirarán todas las propagandas políticas que están colgadas en el puente que conecta a Guayaquil con Durán. Lo harán porque ninguna de las agrupaciones políticas pidió autorización a esa institución para colocar carteles. Diego Cuenca nos informa. En las carreteras del país está prohibido colocar vallas publicitarias sin autorización, pero varias organizaciones políticas habrían incumplido con la ley de infraestructura vial. A lo largo del puente de la Unidad Nacional, que conecta Guayaquil con Durán, pusieron cientos de carteles con fotos de los candidatos políticos de Guayas. Incurrieron así en la campaña anticipada, una infracción que el Consejo Nacional Electoral no ha podido controlar. Así lo explicó su vicepresidente. Pre-campaña electoral anticipada, que no está contemplada en la ley, se desbordó y las organizaciones políticas y los candidatos abusaron. De acuerdo a la ley, tenemos que levantar expedientes y poner en consideración del Tribunal Contencioso Electoral. Pero para hacer un expediente, usted tiene que encontrar quién es el origen, quién pagó, quién es el candidato. Entre las cientos de vallas resalta el rostro de Susana González, que busca ser reelecta como prefecta del Guayas. Fueron colgadas días antes de que oficialmente empiece la campaña. Buscamos respuestas sobre la presunta infracción que cometieron, pero la candidata del Partido Social Cristiano, antes de ingresar a su mitin político, evitó preguntas. No, señor. Por eso, durante este fin de semana, el Ministerio de Transporte empezó a retirar algunos de los anuncios, pero mientras eso ocurría, en otro tramo de esta carretera se colocaban otros más. Y este martes los carteles siguen colgados, incumpliendo la ley. Lamentablemente, el trabajo que se hace durante el día, durante la noche, comienzan a poner otra vez las vallas. Y ya se ha vuelto esto como un juego del gato y el ratón. Se van a remover todas las pancartas, indiferentemente de qué partido político sea. Otros letreros ubicados en el puente de la Unidad Nacional son de la lista 150, con el rostro de Luis Chornillo, candidato a la alcaldía de Durán. También figura el rostro de Aquiles Álvarez, que busca llegar a la alcaldía de Guayaquil, junto a Marcela Aguiñaga, que quiere ser prefecta del Guayas. Ellos dijeron desconocer quién puso los carteles. ¿Ustedes conocían que colocaron esas vallas con su foto? No conocíamos, para nada. ¿Por qué no conocían? ¿No conocen lo que hace su equipo? No es del equipo, señor. No tiene nada que ver el equipo, hay militancia. Los señalamientos ocurren durante el primer día de campaña de los políticos, donde empezaron a hablar de lo que se debe hacer y de lo que no, mientras son cuestionados por sus presuntas infracciones, por las que podrían perder sus derechos políticos o pagar una multa de más de $4,000.
Vamos ahora nuevamente en vivo hasta el aeropuerto de Quito Mariscal Sucre para que Paul Romero nos cuente qué está sucediendo en estos momentos con Germán Cáceres, que arribó esta tarde al país. Paul, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, 19 horas con 27 minutos y ya salió desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela Germán Cáceres, el principal sospechoso del homicidio de María Belén Bernal. El procedimiento legal duró más de 2 horas una vez que arribó desde la capital colombiana. Ustedes observan en el momento que sale, las imágenes, en el momento que sale desde la sala protocolar, está con un chaleco antibalas y un casco de la Policía Nacional y fue trasladado de inmediato hasta la aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Esta aeronave le trasladará hasta la ciudad de Guayaquil. Esta ha sido una decisión que han tomado las autoridades tanto del Ministerio del Interior como también del Servicio de Protección a Personas Privadas de la Libertad para que sea trasladado hasta este lugar y han dicho por cuestiones de seguridad, pese a que el proceso penal se lo desarrolla en la capital de la República. Ya se encendió parte de la aeronave en donde será trasladado Germán Cáceres hasta la ciudad de Guayaquil. Será el vuelo de aproximadamente 40 minutos y de inmediato ya pasará hasta un centro de privación de la libertad, como establece en este caso la orden judicial. El momento que salió desde este lugar, el procedimiento legal correspondiente de más de 2 horas, él está con un casco de la Policía Nacional, un chaleco antibalas y por supuesto también va esposado hasta la ciudad de Guayaquil en medio de un operativo importante de seguridad que se ha desarrollado aquí en Tababela. Ha sido casi imposible tratar de conversar con las autoridades. De hecho, no han dado ninguna declaración hasta el momento, con excepción de lo que han señalado la Policía de Migración de Colombia y lo que habíamos comentado en el transcurso de la tarde cuando llegó el ministro del Interior, Juan Zapata, también las autoridades de la Policía Nacional para cumplir con los procedimientos correspondientes. Ya se está tomando las precauciones correspondientes para el vuelo de la aerolínea y que partirá desde Tababela hasta Guayaquil. Este es el informe de última hora, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Paul, por tu informe desde el aeropuerto de Quito Mariscal Sucre. Justamente seguiremos pendientes del traslado vía aérea de Germán Cáceres a la ciudad de Guayaquil. Reiteramos, principal sospechoso investigado por el femicidio de la abogada María Belén Bernal en la escuela de la policía ubicada en el noroccidente de la ciudad de Quito. Ahora les contamos que este martes el Consejo Nacional Electoral aprobó el fondo de promoción para las elecciones del próximo 5 de febrero. La resolución no tuvo consenso y el informe fue remitido a última hora cuando ya arrancó la campaña. Paul Romero nos cuenta más. Contra el tiempo, el Consejo Nacional Electoral aprobó este martes el Fondo de Promoción Electoral para las elecciones seccionales del 5 de febrero, cuando ya empezó la campaña. El monto que destinará el Estado para la promoción de los candidatos es de $13.5 millones, incluido el incentivo para alianzas electorales. Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: para alcaldes, 4.5 millones, concejales, 3.7 millones, prefectos y viceprefectos, 3.3 millones y vocales de juntas parroquiales, 1.8 millones. Garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de propuestas programáticas de todas las candidaturas. El fondo fue aprobado con 4 votos a favor. La consejera Elena Nájera se abstuvo. Señaló que existen inconsistencias en el informe que, según dijo, fue remitido a última hora. La falta de eficiencia administrativa del CNE es tan grotesca como la ausencia de control a la campaña anticipada. Además, cuestionó su aprobación porque existen candidaturas pendientes. Incumpliría con lo establecido en la normativa vigente, porque no se tiene la lista completa de las candidaturas en firme. Para la difusión de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CNE es el encargado de promocionar sus nombres, propuestas. No pueden hacer campaña con financiamiento público o privado. Los más de 200 municipios del país iniciaron ya el cobro del impuesto predial de 2023. Hasta el 15 de enero habrá un descuento del 10% que se irá reduciendo hasta junio. Adultos mayores madrugaron para cumplir con el pago en Guayaquil, mientras que en Quito hubo quejas por el cobro de otros rubros. Patricio Díaz nos cuenta. Desde las 4 de la mañana de este martes estuvieron en el municipio de Guayaquil, esperando para pagar el impuesto predial.
eran sobre todo adultos mayores. Aunque allí, como en otras ciudades del país, se habilitaron formas de pago por internet, ellos prefirieron ir personalmente. Que algunos no saben manejar esa situación, por eso que vienen acá. No me gusta esa vaina, mano, mucho. Yo vengo directamente aquí, de una llevo ya mis comprobantes, todo. Es que además querían aprovechar el descuento que se otorga los primeros días del año, que llega al 10%, pero que ya para el 16 de enero será del 9%, y cada 15 días irá bajando un punto porcentual, hasta junio, que será del 1%. Se recomienda no tener que madrugar porque la atención o las ventanillas son suficientes para poder atender la demanda. Situación similar se dio en Durán, desde donde temprano la gente llegó a pagar el impuesto. No fue diferente en Daule, ni en Quito. En la capital, sin embargo, a la hora de pagar, se mostraron sorprendidos por un incremento. Y me sale con que han subido a $20 más. Voy a reclamar porque me cobran, el otro año pasado pagué 15, ahora mi sorpresa pago $27. Es que en el cobro que le hacen no está solamente el impuesto predial. A él se suman la tasa de seguridad, el aporte al cuerpo de bomberos y la contribución por mejoras. En este último rubro, según el municipio, hasta el año pasado no se cobraban las viviendas con avalúo menor a $70.000. Desde este año, estos contribuyentes empezaremos a aportar lo que es la contribución especial de mejoras, un rubro que le permite al municipio de Quito recuperar la inversión que ha realizado en las distintas obras y el aparataje de la ciudad. Pero las críticas igual siguen. No se ven mejores. En los barrios no se ven mejores. En mi casita es en la colmena. Han hecho adoquinado nuevo, pero el adoquinado un mes ya se ha alzado todo el adoquinado. Además de las plataformas de internet, el municipio de Quito habilitó 2.000 ventanillas en las instituciones financieras para el pago del impuesto. Intendencia de Bancos admite a trámite la apelación contra la calificación de Richard Gómez como delegado de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Además, la disputa por esa vocalía llegó a la Fiscalía. El Frente Popular denunció a Gómez por usurpación de funciones. Byron Gandino con lo último de este litigio. Las acciones se despliegan en distintas entidades en la disputa por la vocalía de los afiliados y jubilados en la seguridad social. Ahora la Superintendencia de Bancos notificó a las partes que se admite a trámite la impugnación contra la calificación de Richard Gómez para ese cargo, quedando pendiente su trámite y resolución. Además, el Frente Popular denunció a Gómez por usurpación y simulación de funciones. Los denunciantes consideran que el dirigente ha cometido el delito por intentar posesionarse como vocal, pese a que están en vigencia unas medidas cautelares que impedirían ese trámite. Hoy buscan utilizar la justicia para imponer el hecho de un representante al corte de las necesidades del gobierno nacional y no de los afiliados y asegurados. Gómez había ya asumido esa representación tras ser calificado por la Superintendencia de Bancos y mediante una acción de protección tramitada por un juez de Quevedo. Mientras tanto, varias organizaciones sindicales propusieron que ese cargo lo asuma Ramiro García y consiguieron que un juez del Cantón Mejía en Pichincha conceda medidas cautelares que detuvieran la posesión de Gómez. Y puede ser causal de destitución y de inicios de procesos penales contra los servidores públicos que firmen las acciones administrativas que intenten posesionarlo al señor Gómez. Las acciones se multiplicarán en los próximos días. Es que según el Frente Popular, Gómez no cumple el requisito de haber ejercido su profesión por un mínimo de 10 años e indica que tampoco puede certificar haber sido dirigente en el sector público por ese mismo tiempo. Las próximas horas serán clave, pues el Consejo Directivo del IES podría posesionar a Gómez como uno de sus miembros, o el juez de Mejía podría tomar una decisión final sobre la acción de protección planteada por un sector gremial para impedir la posesión de Gómez. Esa audiencia fue convocada para este miércoles. La Asamblea Nacional debía regresar a sus labores este martes después de la vacancia de 15 días. Sin embargo, no hubo nada en agenda, pero ya se colocó la placa dispuesta por el juez de la Concordia como parte de la pugna con el Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Díaz nos tiene otros detalles. El retorno a las labores de la Asamblea debía ser este martes, pero en la agenda legislativa no había sesiones ni de comisiones ni de pleno. Uno de los primeros en llegar este día fue Manuel Medina de Pachacutic. Hoy, el año 2023, con mucha fortaleza, con compromiso, en función del pueblo, a trabajar. Llegaron en especial presidentes de comisiones y jefes de bloque.
La asamblea se fue de vacancia el pasado 19 de diciembre. Allí, la mayoría dejó sin quórum al Pleno cuando se iba a tratar la Ley de Seguridad Integral. Ahora el tema se convocó para el jueves. Pero las cosas en el legislativo en este nuevo año podrán cambiar. Siento que va a mantenerse esta división, esta pugna, esta conspiración de la mayoría que controla la Asamblea, no solo en contra del gobierno, es una conspiración en contra de la democracia. Al menos el presidente de la Asamblea empezó cumpliendo la sentencia del juez de la Concordia, que suspendió la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se instaló ya la placa, con el texto: ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Algo pequeña frente a otras placas. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Fue decisión exclusiva de él como presidente de la Asamblea Nacional, más no la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y por eso insisten en que no cumplirán con el resto. Es decir, la posesión del nuevo superintendente de bancos, la mayoría, no dará quórum. Nada tiene validez y al menos desde la bancada social cristiana no vamos a reconocer eso. El no cumplir da lugar a un procedimiento que se puede iniciar, que es la separación de las funciones o del cargo público. Este miércoles ya algunas comisiones están convocadas. Al menos 20 muertes violentas se registraron en el feriado de fin de año. En solo 3 días de 2023 ya suman al menos 10 asesinatos. Solo en el sector del Guasmo se registraron 4 balaceras. Bessie Granja con el recuento de la ola criminal que continúa incesante en el puerto principal. Una noche de terror vivieron este lunes los habitantes del Guasmo Sur de Guayaquil, tras 4 balaceras registradas en esa zona. Una de ellas ocurrió en la cooperativa 25 de enero. Los restos de proyectiles quedaron regados sobre la calle tras el ataque armado contra un grupo de personas que estaba en una esquina de ese sector. Hasta el hospital Guasmo Sur fueron trasladados 5 heridos. Uno de ellos falleció. Washington Castillo, jefe del Distrito Sur de la Policía, explica cómo ocurrió este ataque. Llega aquí una camioneta de color negro con vidrios negros y acompañado de un vehículo Chevrolet. Y se bajan varios sujetos fuertemente armados con armas largas y proceden a hacer unas ráfagas en contra de la humanidad de ellos. Ventajosamente, tenemos los otros 5 personas que están hoy heridas, se encuentran a buen recaudo, se encuentran dándole la asistencia médica. Según la autoridad, antes de la balacera advirtieron a este grupo de personas que se retire para evitar enfrentamientos, pero hicieron caso omiso. Muchos de ellos ya han sido advertidos de que están prácticamente en la mira, en el foco de sus bandas contrarias para poder atentar contra su humanidad. A veces tenemos inclusive víctimas colaterales que a veces no tienen nada que ver. Asimismo, en la cooperativa Guayaquil, también en el Guasmo, sicarios asesinaron a un hombre mientras se bajaba de un vehículo. Al momento, la policía verifica las cámaras de videovigilancia para la búsqueda de los responsables de estos violentos ataques, con los que el puerto principal arranca el 2023, dejando al menos 10 muertes violentas.